Somos Grant Thornton, una firma en la que estamos hace más de 8 años y nos especializamos en dar servicios personalizados a todos nuestros clientes. Nuestro equipo legal cuenta con experiencia en asesoría y litigio en áreas del derecho tributario, regulatorio, laboral y en la defensa efectiva del consumidor, así como en áreas de asesoría de derecho corporativo y notarial. La asesoría fiscal es una de nuestras claves. Esto porque ayudamos a nuestros clientes a ir en el camino correcto en el pago de sus obligaciones tributarias. Nuestros servicios de precios de transferencia no solamente le ayudan a cumplir con sus obligaciones fiscales, también le permiten analizar operativamente las transacciones con sus partes relacionadas. La realización de auditorías financieras, certificaciones de saldos y procedimientos preacordados son algunos de los servicios que brindamos en el área de auditoría. La contabilidad es esencial para medir el éxito operativo de un negocio. Nuestro equipo de BPS puede ayudarle de dos formas: de entregar su información financiera de manera eficiente y oportuna con la finalidad que pueda tener un control adecuado de su negocio. Además, nuestra empresa le puede ayudar con la medición del clima y la cultura organizacional, valoraciones de empresas y ciberseguridad. Hola, soy Oscar Rodríguez, editor de Economía de la Nación. Les doy la bienvenida al Foro de Modernización Tributaria Hacienda Digital, en el que hablaremos sobre los cambios que se avecinan con la entrada en vigencia de TribuCR el próximo 4 de agosto. Una transformación muy importante para Costa Rica y para los miles de contribuyentes que están inscritos en el Ministerio de Hacienda. Para esta actividad nos acompaña don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton. Bienvenido, don Mario, muchas gracias por acompañarnos. Doña Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos. Doña Dunia, le agradecemos su participación. Gracias. Don Mario Ramos, director de tributación, quien tendrá la labor de echar a andar este gran cambio. Don Mario, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Don Germán Morales, socio director de la firma Grant Thornton. Muchas gracias. Gracias. Es un gusto estar en este evento que es una nueva era en la administración tributaria de Costa Rica. Y don Mario Artavia, subdirector general de tributación. Muchas Agradecemos también, muchas gracias y bienvenido, por acompañarnos. También le agradecemos a ustedes, Grant Thornton, a la firma, por hacer posible esto, ¿verdad? Explicar este cambio. Empezamos con usted, don Mario Ramos. Primero, ¿por qué es importante y por qué se hace el cambio ahora? Bueno, mire, el cambio es fundamental, es necesarísimo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda ha tenido un rezago en temas de tecnología y sobre todo de integración de las herramientas tecnológicas que tiene desde hace muchísimos años. Hace un rato estábamos hablando que una de las herramientas que precisamente vamos a descontinuar a partir del uso de TribuCR data de mediados de los años 80 del siglo pasado. Eso es como para que ustedes se den una idea de la magnitud de rezago que en algunos casos tenemos. Hemos hecho esfuerzos aislados que han ido permitiendo y mejorando en algunos casos, por ejemplo, la presentación electrónica a través de la plataforma TV, pero son esfuerzos aislados que no se han visto integrados con el resto de las plataformas que tiene el Ministerio de Hacienda. Entonces, esto hace que la experiencia del ciudadano frente al Ministerio de Hacienda sea una experiencia desconectada y una experiencia que no es amigable ni fácil. Entonces, el proyecto de Hacienda Digital lo que busca es poner al ciudadano al centro y facilitarle el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Eso cómo? A través de la plataforma TribuCR para impuestos internos y Atena para aduanas. Y adicionalmente transparentar y hacer más eficiente el tema del gasto a través de la plataforma Certeza. Entonces, estas tres plataformas van a lograr integrar todo el tema, no solo de los ingresos tributarios, sino también todo el tema del gasto y el que va desde el presupuesto general de la República.
Uno podría pensar que desde el punto de vista de la empresa privada, uno espera que el sistema tenga mayor facilidad para el pago de impuestos, que sea algo más accesible para el contribuyente, que pueda hacerlo bien, fácil, rápido, seguro, y creo que la plataforma, por lo poco que conocemos, tiene esas ventajas y creo que es importante hacerlo. Y lógicamente que a nivel de país se mejore la recaudación, porque de repente va a haber mejor estadística en general de todos los números que le están llegando a Hacienda y vamos a conocer mejor todo el cumplimiento tributario que se hace en Costa Rica. Okay. Don Mario, Artavia, un recuento, digamos, de qué es lo que se apaga y qué se va a encender el día 4 de agosto, claro. ¿Qué se va a encontrar el contribuyente? Apagamos prácticamente que todos los sistemas que se plantean de cara al ciudadano. Me refiero básicamente a la plataforma Travi, que es la que se utiliza en este momento para hacer solicitudes. Apagamos el ATV, que es la plataforma a través de la cual yo declaro y pago actualmente. Apago el EDI, apago Declara, apago DeclaraWeb. Unas cuantas de esas herramientas tal vez no son de un uso tan frecuente, ¿verdad? Son herramientas, como hablábamos hace un rato, que ya tienen larga data, pero son utilizadas por los contribuyentes pues, desde hace muchísimos años. Entonces lo que planteamos aquí en el fondo pues, es un cambio de paradigma, es un tema pues, novedoso para todos. Algunas de esas herramientas se instalan en la computadora. Ahora lo que estamos planteando es desarrollar una plataforma que va a ser totalmente en línea, que va a ser totalmente amigable, que es transparente, que es responsiva, que las personas van a poder verlas en el celular, en la tableta, en la computadora portátil. Entonces a las 23:45 apagamos todo esto y arrancamos nuevamente el 4 de agosto con TribuCR. ¿Por qué se necesita tanto tiempo? Esos 15 días. Claro, ese es otro gran tema de conversación. Nosotros tenemos que migrar una serie de datos a esas nuevas plataformas y esa migración no la podemos hacer de un día para otro. Ya hemos venido trabajando desde hace muchísimas semanas en tener la información a punto, hemos venido haciendo pruebas sobre la calidad de la información, pero llega un momento en el que tenemos que bajar el switch, tenemos que sacar una fotografía de esa información y eso tenemos que llevarlo a las nuevas plataformas. El 4 de agosto, cuando las personas ingresen a TribuCR y creen su usuario, creen su contraseña, que es uno de los pasos fundamentales que tienen que cumplir, pues van a ver esa información ya cargada. Les vamos a pedir que actualicen una serie de datos que son relevantes para nosotros, correos electrónicos, teléfonos, medios de contacto básicamente, y a partir de esa actualización ya van a poder ingresar a la plataforma y poder interactuar. En un ecosistema totalmente digital y totalmente en línea, que es un cambio fuerte realmente. Doña Dunia, aquí digamos, este cambio es muy fuerte, es relevante. ¿Qué debe tener en la mesa el contribuyente? Y, evidentemente, las personas que dan apoyo a los contribuyentes, en este caso los contadores públicos. Tal vez me gustaría adicionar, y en esa línea de la pregunta, dentro de los sistemas que se inhabilitan es la consulta de la situación tributaria y el SIC. Y eso afecta directamente a quienes, por ejemplo, tienen que hacer un trámite de patente, quienes ofertan para el Estado, los que están en un proceso licitatorio. Entonces, yo tengo que prever a mí como contribuyente, no solamente desde el punto de vista de cuáles declaraciones voy a tener que presentar o de qué forma o de cómo crear el usuario, tengo que ver un antes, un durante y un después. Un antes, yo tengo que asegurarme que he descargado la información, porque hay personas que presentan las declaraciones y no guardan los acuses de recibos. Y este sistema pasa con los 4 años últimos de declaraciones. Entonces, si usted no las tiene, no tiene los acuses de recibos, no tiene la información, tiene que tenerla presente. Tiene que verificar quién está autorizado para modificar el registro tributario, porque como bien señala don Mario Artavia, lo primero que hay que hacer cuando usted ingresa es actualizar el RUT. Entonces, ¿quién es la persona que está autorizada para poder modificar el RUT? En el mundo ideal, esa es la persona que debería de venir a aperturar el usuario dentro del sistema. Tiene que preparar de que si usted contrata con el Estado, esté al día para que esos procesos de licitación no se le detengan. Si usted va a hacer un trámite de una patente, que esté al día para evitar ese tipo de situaciones. Si usted tiene créditos a favor, descargue o haya solicitado con tiempo, porque ya a estas alturas va a quedar más difícil, ¿verdad?
la cuenta tributaria para tener esa información conciliada. Si no pudo obtenerlo, usted tiene que tener hoy claridad de cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus saldos contables de esos créditos a favor y cómo están soportados. Porque durante la transición usted puede irte preparándose ¿para qué? Para tener un borrador en los primeros días del mes de agosto de esa declaración en IVA, de IVA, por ejemplo, por decir una, que usted va a hacer. Tiene la información para actualizar el registro único tributario, ya discutió a lo interno de la empresa, si cuando usted actualiza el RUT va a marcar si desea recibir o no notificaciones en el buzón, por ejemplo. Y si usted está atrasado, está consciente de que está atrasado. De modo que cuando usted empieza el 4 de agosto, usted tiene claridad de si va o no a aplicar, por ejemplo, recibir notificaciones. Usted tiene claridad de los datos para hacer el registro único tributario y sabe qué va a actualizar y qué no. Si tiene que hacer una actualización de actividades, porque en el curso se puede haber dado, ya tiene la información a la mano, porque muchas veces no es el representante legal el que maneja eso, o a la inversa, no es él quien hace la apertura directamente del proceso, entonces la información tiene que prepararse. Si yo en los primeros 5 días del mes de agosto me dedico a cerrar la contabilidad, tengo los datos en borrador para ir a ver lo que me trae el sistema versus lo que yo creo que debería traerme el sistema. Y puedo hacer la conciliación. Voy a chequear en esos primeros días que los datos que aparecen de mis obligaciones son los correctos. Y si los tengo saldos a favor de créditos, entonces reviso si coinciden con los míos o no, y si no le pongo un casito, don Mario, de revíseme los saldos porque no me coinciden. Aquí es importante agregar, Oscar, que en ese periodo del apagado y el descendido, sí, Hacienda no está en posibilidad de dar servicios. No. Pero inteligentemente suspende los plazos de procesos administrativos pendientes. En consecuencia, los contribuyentes que tienen procesos pendientes que puedan vencer en ese interín no van a tener ninguna consecuencia. Creo que era el miedo de algunas personas. Ni de multas, o va a ser el miedo de muchos contribuyentes. Ni de plazos, ese plazo no va a contar. Aquí sumo que los plazos no corren para los contribuyentes, los intereses no corren para los contribuyentes, pero sí para la administración. Entonces, si usted tiene una devolución pendiente, no se le va a suspender el pago de intereses por esos días que Hacienda está cerrando. Eso es importante porque hemos pensado, siempre esta plataforma está pensada para los ciudadanos. Entonces, los plazos o el pago de intereses corre para las personas que tienen una solicitud de devolución que no se la vamos a poder resolver porque cerramos, pero no corren para las personas que están, digamos, con algo pendiente con Hacienda porque no pueden cumplir con sus obligaciones. Nada más aquí importante es que lo que queda para el que va a hacer pagos, que es lo que puede estar habilitado, es vía interconexión bancaria. Pero hay bancos que tienen que conectarse a Hacienda, que no lo van a poder hacer porque hay un aviso que hizo un banco ya de que no puede aceptar pagos. Sí es. Entonces, en consecuencia, el cumplimiento único de pago también puede ser que esté inhabilitado y que yo no pueda hacerlo. En ese sentido, ese contribuyente que se le vence un pago el 28, el 29, no tiene ninguna consecuencia el tener que esperar hasta el 4 de agosto, que es cuando esté el sistema disponible. Nada más que... Tal vez, doña Dunia, don Mario, le tenía una consulta para usted, porque precisamente en su columna de clave fiscal, recién publicada en La Nación y en nación.com, usted hacía un esbozo de lo que se va a poder hacer. Tal vez si nos cuenta brevemente que esos cambios y ese aviso que usted le daba ya a los lectores. Sí, claro, con todo gusto. Sí, en primer término, hay que entender que esta plataforma no ocasiona un cambio de la legislación de fondo, ¿verdad? La normativa sigue siendo la misma. Lo que pueden haber son cambios de formato o procedimiento. Y la columna que usted apunta y señala se refiere al único formulario que sí sufre un cambio importante, que es el del IVA, el impuesto al valor agregado, que hoy lo conocemos como de 104, y bajo la nueva nomenclatura va a recibir el número 150, donde el cambio fundamental es que pasamos, ya no se declara por tipos de actividad, sino por la tarifa de impuesto en lo que son tanto las ventas como las compras. Entonces, esto es importante porque uno, producto de la práctica forense, se da cuenta que muchos contribuyentes, digamos, no tienen la información presentada o dispuesta de esa manera y que tienen que hacer un esfuerzo en ese sistema.
Otro tema importante que yo creo que vale la pena resaltar en esa misma línea es que han aflorado una serie de temas prácticos que uno no se imaginaba. Como hay que hacer un ingreso el 4 de agosto, por ejemplo, aparecen personas, normalmente extranjeros o representantes de empresas locales que viven en el extranjero, que no recuerdan la clave, no recuerdan el correo, o le confiaron a un profesional, ese profesional terminó la relación y tienen que hacer un ingreso y velar por las autorizaciones que han otorgado terceros el 4, y sería importante contar con un espacio que abriera la administración en estos días para poder acercarnos y dilucidar, porque la gente quiere inscribirse, pero hay una serie de temas prácticos y yo creo que ese espacio también es importante rescatarlo. Doña Dunia, sí. Sí, hay tres cositas que me gustaría adicionar y aclarar de lo que hemos dicho. Las personas que ya estaban morosas o que presentaron el 15 y no pagaron, por ejemplo, este mes, el 16, el 17, el 18 están corriendo sus intereses, ¿verdad? Porque a veces le preguntan dónde está. Los morosos están corriendo, van a correrle estos días, lo que no le corren son los días de... A partir del 18 del 19, ¿verdad? Inhabilitación. Ya el 4 incluso tiene que pagar, ¿verdad? Ya el 4 tiene que pagar porque en la mente de algunos, ¿verdad? Se les confunde una cosa con la otra. Si es que todavía vemos en la viña del Señor, ¿verdad? Es en el trajín nos enredamos. Y es importante también tener presente que el facturador gratuito de Hacienda sigue funcionando. Dentro de las cosas que sí siguen funcionando y para evitar que la gente se estrese, el facturador gratuito, por el tema de las claves que mencionaba muy bien don Mario, el tema de los usuarios, está funcionando. Y usted hoy todavía puede ir a revisar esos terceros autorizados en el ATV por si tiene que ir a validar, ¿verdad? Porque un contador que ya no trabaja, alguien que se murió, que se enfermó, que no está disponible, que está en retiro y no ve el correo, ¿verdad? Autoriza a otra persona que tenga el conocimiento y la competencia para poder modificar el RUT y poder aperturar, porque bien señala don Mario que afloran esas cosas prácticas, ¿verdad? Sí, que se nos olvidan. Que la duda, doña Dunia, es que se acerca gente y dice, bueno, ¿dónde puedo ir? Sí, señor. A que me recuerden cuál fue el correo que en algún momento... A la administración. Claro, perfecto. Claro. Porque mucha gente, y esto es positivo, mucha gente dice, yo quiero ir a registrarme, pero yo le había contratado a fulanito esto, y le había autorizado al otro, y tenemos esa situación, pero usted no sabe la cantidad de personas que cuando uno le sucede eso en el banco, por ejemplo, le dicen, no, mire, tiene que ir al mostrador a que le reseten la clave o que le den otra. Hay mucha gente que está absolutamente extraviada en eso. Incluso interesante, perdón, porque en los últimos días hemos vuelto a tener filas en la administración. Algo que teníamos un montón de tiempo de no tener filas, desde que habíamos automatizado el tema de Travi, no habíamos vuelto a tener filas, y en los últimos días volvimos a tener filas a todas horas, claro, de gente actualizando, pidiendo extractos de cuenta, lo cual significa que efectivamente la gente ha tomado conciencia de la importancia de ordenarse en temas tributarios, porque esto que señalaba Mario hace un rato, lo que implica es un gran descuido en la materia tributaria, porque el responsable único ante el fisco es el contribuyente, y en el momento en que le delega a otra persona todo, y hasta se le olvida la clave, y ni siquiera sabe, a veces ni sabe a quién se lo dio. Don Germán, perdón, eso lo deja, digamos, es una enorme responsabilidad que estamos intentando mejorar ahora. Don Germán, ¿qué debe de tener el contribuyente a mano de información básica para revisar? O sea, ¿cuál es la recomendación que ustedes dan a las personas? Es importante, va en la línea de lo que decía Mario y Dunia, es decir, yo necesito tener todos los elementos necesarios con los que hoy ingreso al sistema, todos los días. Esos tengo que tenerlos claros por escrito, porque son fundamentales. Pero entender que el 4 de agosto, cuando yo ingrese, voy a tener que incorporar nuevos elementos, porque Hacienda modifica eficientemente las claves y los accesos y la seguridad del sistema. Por lo tanto, yo tengo que tener eso más lo que yo necesito. ¿Qué es lo que conocemos que voy a requerir más? Voy a tener que dar un correo. Entonces yo tengo que preguntarme en la empresa, lo que decía Dunia, tengo que hacerlo al interno. ¿Cuál correo voy a dar? ¿Voy a dar el correo mío personal o voy a dar un correo genérico para que esté siempre en la empresa, donde llegan informaciones, donde llegan mensajes?
Yo voy a tener que dar la posibilidad de dar un teléfono para que me llegue un mensaje en código de verificación. ¿Cuál teléfono va a ser? ¿El mío personal, el contador, el del gerente financiero? ¿O es un teléfono que esté ubicado para eso, que esté disponible? Son cosas que las empresas tienen que decidir antes del 4 de agosto. Porque si no, se van a encontrar que van a digitar cosas y les va a pasar la que decía don Mario, que no sabe a cuál teléfono va a llegar la clave, no sabe cuál fue el correo donde le va a llegar la información y por lo tanto va a ser una inscripción incorrecta. Entonces sí, mantengamos todo por escrito, lo que hoy estamos usando, y preparémonos cuando veamos las nuevas ventanas que nos vayan a presentar, qué información voy a dar, y hay que ordenar bien a dónde voy a dar esa información. Correos, el teléfono. Un dato que decía Dunia que es fundamental: Hacienda va a crear una OBI, que es una oficina virtual, donde a mí me van a hacer notificaciones. Entonces los que somos más viejitos, ¿se acuerdan cuando nos llegaban los correos, que nos llegaba un pitito que llegó correo? Bueno, esa es la idea que tiene Hacienda, pero les va a llegar un mensaje al teléfono, le llegó un correo, una notificación de Hacienda, hay que ir a buscarla, que es, ¿a cuál teléfono va a llegar ese mensaje? Tengo que tener yo en la organización, si ese teléfono existe, ¿quién lo tiene a cargo? ¿A dónde anda? ¿Quién es el responsable? Claro. Entonces hay una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta. Y superado esa etapa, también sería importante que revisemos ya también a lo interno de la empresa, bueno, ¿quién tiene autorización para hacer qué cosa? Claro. Porque hoy en día una empresa perfectamente puede decir, Mario Artavia tiene autorización para declarar y pagar, pero no para actualizar datos. Que eso es un tema fundamental. El sistema tiene niveles eso es fundamental. de actualización. Exactamente. Por lo tanto, a mí, que yo soy el que hago las declaraciones, yo las puedo subir. Correcto. Pues no las puedo pagar. Exacto. Pero Mario, que es gerente financiero, las puede pagar. Entonces, el sistema le da la autorización a Mario de pagar y a mí no. ¿Y qué pasa, don Mario, porque estamos hablando con empresas que tienen estructuras? Claro. ¿Qué pasa con una pyme, un trabajador independiente? ¿Va a ser lo mismo? ¿Va a ser diferente? ¿Cómo va a ser para la persona? Perfectamente podemos hacer el mismo símil, o sea, opera exactamente igual. Una pymes, por ejemplo, el dueño puede estar concentrado en que su negocio crezca y delegar eventualmente en un contador, claro, en una firma, ¿verdad? Que tenga toda la responsabilidad tributaria. Entonces, yo como responsable ante el fisco, como contribuyente, tengo que crear mi usuario y mi contraseña. Cuando ya ingreso, voy a ver eventualmente una lista de autorizaciones, y en esa lista de autorizaciones puedo autorizar a Germán, puedo autorizar a Dunia para que haga X o Y trámite. Y puede autorizar, aquí están dejando una autorización que es importante, la de la actualización de los datos. Claro, eso es fundamental. Porque la actualización de los datos del registro único tributario, el domicilio, las personas responsables, etcétera. Gracias. Entonces, un poquito hacia su respuesta, funciona igual para todos. Sí. Si usted es una empresa mediana o pequeña y quiere delegar eso en un contador, lo puede hacer y funciona tal y como lo explica en la estructura, muy bien lo está explicando Germán. Pero también usted puede, si es un profesional independiente que tiene algún conocimiento del tema, usted puede seguir, usted entra y el sistema es muy intuitivo y él puede quedar como responsable para actualizar los datos. Es que al final él es el único responsable. Yo creo que hay que, verlo integralmente. Yo creo que ese es un momento para que las personas tomemos conciencia de nuestras responsabilidades y veamos el tema de una forma integral. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, bien señalado, don Mario, el tema de vencimiento de documentos. Un día eso me preguntaba, ¿qué hago? Tengo la cédula de residente vencido. Empiece por actualizar la cédula de residente, porque si no, ¿qué voy a poder hacer la tramitología, verdad? Empecemos. Una cédula normal de cualquier persona. Sí, porque se le olvidó, ¿verdad? Porque se le fue el vencimiento de la cédula. El tema, por ejemplo, con la ley recientemente aprobada para el tema de notificaciones en un correo electrónico para las sociedades del Código de Comercio. Si usted va a tener un correo por aquí, un correo por allá y un correo por acá, eso es muy difícil de administrar. Entonces, un día eso es una empresa, le sucedió que le llega un tema de cobro judicial de parte del Ministerio de Hacienda al correo del contador que ya no trabaja en la empresa. Exactamente. Lo mejor que es tener un único correo para notificaciones y que todos los días alguien lo revise para asegurarse que no se está perdiendo el tema. La relación con los contadores es maravilloso cuando hay toda una estructura destinada a apoyo o una firma especializada, etc. Pero usted tiene que tener claro que si usted va a externalizar los servicios, tiene que estar puntualmente dicho qué es la responsabilidad que usted está dejando en ese profesional. ¿Verdad? Si es solamente presentar las declaraciones, si es gestionarlas y pagarlas,
si es el tema de actualizar el RUT o no incluye actualizar el RUT, si es solo la contabilidad. Entonces ese es un momento muy importante porque, por ejemplo, como bien señala don Mario Ramos y Artavia, el nuevo sistema tiene los perfiles más detallados, las acciones que puede realizar la persona. Entonces, tómese el tiempo para analizarlo. No se trata de que el 4 de agosto todos estemos el 4 ahí pegados para que hacer la actualización y llenarle todas las casillas. No, hay una serie de responsabilidades. Baje, analice y discuta. ¿Qué responsabilidades quedan dentro de la compañía y cuáles salen afuera? Y si es dentro de la compañía, ¿quién asume qué y que esté claramente documentado? Porque, por ejemplo, decía don Mario Ramos, temas como las actividades, el representante legal, el domicilio, tienen multas cuando no se actualizan en los 10 días hábiles posteriores. Entonces, ya sea porque lo cambié o porque dejé de hacer una actividad o voy a hacer una nueva. Así que es un momento para reflexión. Lo importante, Dunia, es que esos datos suben, igual los que hoy tengo. Claro. Es decir, que Hacienda me mantiene los datos. No, lo que tiene hoy por hoy va a pasar. Exactamente. Sí, por eso le decía, tal vez terminaría, por eso les decía que es un momento para revisarlo. Sí. Porque ¿qué pasa hoy? Hay personas que tienen actividades que no están haciendo o que dejaron de hacer. Y además, el nuevo sistema te trae un recordatorio anual de que tienes que actualizar eso. Y lo primero que hay que hacer además es actualizarlo. Entonces, eso no puede ser una tarea casuística que lo veamos que es por tribu, sino que, y don Mario creo que compartía conmigo, es algo que tiene que estar formalmente establecido y periódicamente revisado. Okay. Don Mario Ramos, precisamente sobre lo que están abordando, pero para detallarlo, ¿qué es lo que migra? ¿Qué va a migrar? Y el contribuyente, ¿qué va a tener que actualizar? Si debe actualizar. Esto es importante. Va a migrar la información del registro único tributario, lo que tienen las personas ahí en el registro único tributario, excepto el usuario y la contraseña de ATV, porque evidentemente vamos hacia otro sistema con otros niveles de seguridad. Entonces, pero eso no va a migrar. Nada más ahí. El teléfono y el correo. Pero yo sí voy a ingresar con esa misma clave la primera vez, inmediatamente me pide cambiarla. Porque si no, ¿cómo ingreso yo el 4 de agosto? Entras con el número de cédula y ahí te genera una clave temporal. Entonces, con el número de cédula de la persona. Es que aquí hay una cosa que es importante. Quien se va a inscribir en tribu son personas, seres humanos, no personas jurídicas. Exactamente. El usuario lo crea una persona. Entonces, por ejemplo, si Dunia es la autorizada de la empresa Los Tres Patitos, entonces Dunia crea el usuario de Dunia y le vamos a migrar, entonces ella va a poder ver ahí que ella es la autorizada de Los Tres Patitos. Ya. Entonces ella va a poder hacer lo que le permitieron en ATV. Entonces, si en ATV le habían permitido declarar, solo va a poder declarar, porque eso era lo que le habían permitido en ATV. Y de los patitos nada más. Y de los patitos. Ahora, a ella si ella es la autorizada en los patitos, en los pollitos y en las gallinitas, le va a salir un perfil para cada uno. Entonces, además el de ella, porque si es representante en esos, también ella debería de ser contribuyente Mario, y ese primer ingreso inmediatamente me pide validar datos, producir. Tiene que actualizar el correo y actualizar el número de teléfono celular de contacto. Y generar la clave. Ahí genera la clave, ahí genera la clave y ya ella, más bien, paso anterior, usted inicia, le genera una clave temporal, esa clave temporal, con esa ya crea la clave definitiva. Correcto. Y ya con la clave definitiva, ahora sí Dunia entra y ve ahí que está en los pollitos, en las gallinitas y en todo lo que ella tenga. Quiero ir específico. Sí, adelante. Cuando yo ingreso la clave, me va a pedir unas verificaciones, lo que decíamos. Correcto, me va a mandar un mensaje al teléfono, que tengo que haberlo digitado, y me va a pedir el número vertical que está en la cédula. Entonces yo tengo que tener ese teléfono disponible para darlo, porque me va a llegar el mensaje ahí, y tener la cédula a mano que tenga esos números verticales que están por detrás. Que está diciendo Germán es fundamental y es un buen momento para explicar por qué nosotros estamos pidiendo esto. Esto fue algo que es un número que es único, que está en la parte de atrás de la cédula, a la par de un código de barras que tiene la cédula. Y esto lo que permite es una medida extra de seguridad, porque en realidad en Costa Rica todos los datos
personales que están en el registro civil básicamente son públicos. Usted puede consultar con el nombre de la persona cuál es el número de cédula y todos los datos. Entonces, hemos identificado que personas muy inescrupulosas crean usuarios de personas que ni siquiera nunca se han acercado a la administración tributaria y los ponen a declarar y les generan un montón de deudas y demás, lo cual le ha generado muchos problemas a esas personas que son tomadas inocentemente. Y Hacienda con información incorrecta. Y Hacienda con un montón de información incorrecta. Entonces, esta medida lo que permite es que al menos quien vaya a crear el usuario en Tribu tiene que tener la cédula de identidad físicamente. Ahí se garantizan que la persona que lo está haciendo es realmente la persona. Por lo menos tiene la cédula física. No podemos decir, o sea, si la cédula la tomó otra persona, pues va a poder crear el usuario, pero ya eso es diferente, digamos, ya eso es otro, estamos hablando de ya que le robaron la cédula, físicamente, ¿verdad? O lo permitió, se la dio para que lo hiciera. O se la dio para que lo hiciera, exactamente. Pero ahí tal vez es por eso que don Mario Artavia y mi persona enfatizábamos en el tema de que quien va a crear el usuario la primera vez tiene que tener la posibilidad de modificar el registro único tributario. Y por eso tiene que haberse discutido antes. ¿Qué información, como bien decía don Germán, vamos a actualizar, que se supone que está al día, pero que a veces, como señalaba don Mario, no sucede, ¿verdad? Por diversas razones no sucede? Entonces, de ahí la importancia que estén claros que hoy todavía tienen tiempo, todavía el viernes tienen tiempo de ir a revisar en el ATV a quién autoricé yo. ¿A quién autoricé yo a modificar el de 140? Y si yo no sé hacerlo, si yo no puedo, pues puedo autorizar a Juanita que trabaja conmigo e incluso si después deseo cambiarle los privilegios, pues se los cambio, porque yo tengo que poder hacer esa actualización, ¿verdad? Oscar, y hay gente que... Perdón, hay un tema importante que no se los puede ir porque hay personas que, Mario, a determinada fecha sacaron la cédula que no tiene el código de barras. 2016. Que tiene que actualizarlo. 2016 para atrás. Y yo no sé si esa persona tiene una cédula válida. Si pero para llenar el documento de Tribu, ¿no? O no puede tiene ingresar. Que actualizarlo. No va a poder ingresar. O sea, no va a poder crear el usuario. Tiene que cambiar la cédula, básicamente. Va a tener que venir a la administración a crear el usuario personal. Así se va a poder hacer. Personalmente, sí, ahí en la ventanilla. Pero bueno, entonces ya sabemos que la gente es como... O poner a otra persona a hacer la actualización, ¿verdad? Que es lo más práctico. Si yo hoy me doy cuenta que no tengo tiempo, es más, no sé, porque el tribunal le da a usted el beneficio de hacer el trámite, por ejemplo, de duplicado de cédula vía internet. O sea, y es un servicio muy ágil. Que no lo hemos usado, es un servicio súper ágil. Usted va, lo hace y se la envían. Y usted lo resuelve. Y de ahí la importancia que dentro de las organizaciones, esas funciones siempre se sepa quién la tiene. Y sobre todo porque bien por los emprendedores o las personas que no tienen un contador en la oficina todo el día o que no pueden pagar una firma, tienen que estar claro si eso lo iba a hacer o no el contador y si él tiene o no los privilegios para hacer eso. Ahí Oscar, hay otro tema importante que lo pueden explicar Mario Artavia y Mario Ramos, que es que cuando yo ingreso, también me van a aparecer las actividades eso ya lo iba a decir, y por lo tanto las obligaciones tributarias. Eso ya lo iba a decir. Y que es fundamental entender que entonces automáticamente me aparece el perfil de obligaciones. Exacto. Tal vez es ahorita eso me parece importantísimo, Germán, que lo tocaste, porque ya iba a pedir la palabra para explicar eso. Y va en línea también con el tema de la actualización de los datos que las personas tienen que hacer, y un comentario que creo que lo dijeron Donia y Mario, a partir de la experiencia que tienen en la calle, que es personas que tienen hoy por hoy actividades económicas que ya no realizan. Entonces, el sistema TribuCR está utilizando el código de actividades económicas, el CIU 4, que es el más moderno que se usa ahora en Costa Rica. Entonces, a partir de este código de actividad económica, entonces usted elige cuál es la actividad económica que usted realiza y le va a calcular el vector fiscal de obligaciones, que es eso que está diciendo Germán. Es verdaderamente, si usted me dice cuáles de las muchas cosas o beneficios que tiene TribuCR, uno de los más fundamentales es ese. Nada más déjeme explicar un segundito. Usted lo hace muy técnico. Dele. Ya iba a entrar yo estoy en alquileres. Exacto. Entonces me aparece cuál es la actividad
que en alquileres aparece genérica para todos y automáticamente me aparece el nombre con un número que me lo va a identificar. En realidad. Y la novedad es que ya le aparecen entonces las obligaciones de los impuestos de los cuales yo estoy. Eso va a ayudar mucho. Él le va a ayudar mucho al contribuyentes. cumplimiento. Claro, le voy a decir por qué. Porque yo ahora tengo el favor de ser el director general de tributación en este momento, pero yo soy un funcionario de carrera aquí. Yo tengo 25 años de trabajar en el Ministerio de Hacienda. Entonces, la verdad que yo le puedo garantizar que desde mi experiencia, la mayor parte de los contribuyentes lo que quieren es cumplir con el Ministerio de Hacienda. Hay unas honradísimas excepciones que la verdad que hacen todo lo posible por no cumplir, pero la verdad que la mayor parte de la gente se preocupa por cumplir bien. Lo que pasa es que muchas veces no saben exactamente qué son las obligaciones a las que están sujetos. Entonces, este vector de obligaciones lo que te dice es, si vos estás o te inscribís, y el ejemplo más claro es el de las sociedades inactivas. En Costa Rica las sociedades inactivas tienen una serie de obligaciones formales y materiales, de presentar declaraciones y de pagar algunos impuestos. Y como normalmente las sociedades inactivas, las personas en realidad lo que tienen ahí es la casa, por ejemplo, o un carro, no están como pensando en todas esas obligaciones que tienen ahí asociadas. Entonces aquí le va, donde usted inscribe que es una sociedad inactiva, le va a salir de una vez que tiene que presentar el impuesto a las personas jurídicas, ese es el impuesto que tiene que pagar, que tiene que presentar la declaración informativa del registro de transparencia y beneficiarios finales, que tiene que presentar la declaración informativa de 195, que tiene que presentar el timbre de educación y cultura. Correcto. Y entonces así, eso, digamos, le va a salir a usted de una vez en su perfil y ya usted va a saber cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir. Y todo se va a poder hacer en la plataforma. Y todo se va a hacer en la plataforma. O sea, no solo le va a salir en su perfil que tiene que cumplir con esas, que tiene que presentar las declaraciones, sino que ahí mismo las puede pagar. Okay. Y esas son las obligaciones tributarias, ¿verdad? Porque es capaz que se les olvida el registro de beneficiarios finales, porque don Mario... No, ahí está, ya lo dije, el registro de transparencia y beneficiarios finales, entonces, de una vez le va a salir ahí. Ahí lo va a tener entonces también. Y ahí la parte de lo que es las otras obligaciones que tenga en materia tributaria, como municipalidades y demás, esas siguen estando, aparte. Entonces, pero por lo menos todo lo que es tributario, de frente a la dirección. De frente a la dirección de tributación le va a salir ahí. Eso es importante, porque hoy tenemos una plataforma muy rígida, donde yo ingreso la actividad y me dice nada más cuál es la actividad que yo tengo y me dice de repente de cuándo la ingresé y si todavía está activa, y otra página me dice cuál es la obligación que tengo y otra página cuáles son las declaraciones que me corresponde. Si todo eso lo vemos junto, es lo que dice don Mario, va a ser algo muy claro para saber mis obligaciones y qué tengo yo que hacer. Entonces aquí viene una recomendación para todos: ingresen y revisen eso. Sí. Vean lo que esté bien, que corresponda a sus actividades. ¿Por qué? Porque de repente nosotros, sin darnos cuenta, don Oscar, desde el 19, en forma silenciosa, tributación nos metió a hacer obligatorio el tener actividades inscritas. Y la actividad inscrita genera la obligación tributaria. Antes del 19 la actividad no era importante, era simplemente la obligación tributaria. Entonces sí es importante revisar en qué actividades estoy. Es fundamental. Si yo soy alquileres, pero también tengo una fábrica de papas tostadas, tengo dos regímenes diferentes. Así es. Tengo rentas de capital y tengo impuestos sobre utilidades. Y si tienes una sociedad inactiva, además también tenés todas esas obligaciones. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer ese 4 de agosto, Oscar, que es muy importante, que no es simplemente producir la clave. Ya vimos que es un tema que hay que tener cuidado, pero este otro de ver mis obligaciones... Ver las actividades económicas para que te asocien las obligaciones. Porque eso me nacen obligaciones en agosto, y si yo no las cumplo, entro en morosidades, en no presentaciones que me generan cargos e intereses. Entonces revisemos bien las obligaciones que me están presentando el sistema. Don Mario, tal vez la nueva plataforma, por lo que están ustedes explicando, va a tener muchísima más información. Porque va a estar todo junto. Va a ser, exactamente. Y va a permitir tener mapeado mejor al contribuyente. ¿En qué le va a facilitar al contribuyente y Hacienda también? Sí, claro, con todo gusto. Para mí la palabra importante aquí es la integración.
sea, esta plataforma viene a integrar todas las interacciones que puede tener el contribuyente con el Ministerio de Hacienda de una manera, digamos, ordenada, y eso ofrece muchas ventajas, porque yo puedo visualizar toda la dinámica tributaria con el Estado en ese mismo sitio, ¿verdad? Y eso le va a traer una mejor gestión a la administración, la posibilidad de gestionar mejor los impuestos. También hay un tema que no se ha conversado, y es que entendemos que este sistema, producto de la inteligencia artificial, un término un poco trillado en nuestros días, va a lograr que el sistema genere perfiles, va a perfilar a los contribuyentes, perfiles de riesgo que van a ir tomando nota del comportamiento del contribuyente, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo en lenguaje coloquial, ¿verdad?, que ahí tiene que haber un botón de pánico, ¿verdad?, cuando el sistema empiece a brindar información que, digamos, no es correcta. Entonces, bueno, también hay que ser cuidadoso cuántas veces uso ese botón de pánico. Tengo que ser cuidadoso a qué horas cumplo, cómo cumplo, a qué horas pago, porque las fiscalizaciones van a depender en gran medida de ese comportamiento, de ese perfil que se va a ir construyendo del contribuyente. Entonces, sí tenemos que tener un uso mucho más ordenado, y eso está bien, yo creo que es positivo, porque beneficia a todas las partes involucradas. Pero sí, es un cambio de cultura, esa es la conclusión a la que yo quiero llegar. Aquí es importante, porque creo que eso hay que decirlo, tenemos que meter un paréntesis y hablar de factura electrónica. Para entender lo que Mario dice del perfil que va a hacer, es porque ya vimos que Hacienda va a tener todo mi perfil de obligaciones, mis actividades y mis obligaciones tributarias. Pero además Hacienda incorpora inteligentemente, creo que lo hace, factura electrónica, la versión 4.4 que entra en septiembre, que prácticamente cierra el círculo de que toda compra o venta que yo haga tenga un respaldo documental que le llega en tiempo real a Hacienda. Por lo tanto, Hacienda va a tener todas mis facturas de venta, mis facturas de compra, mis facturas de gasto, y hay 2 o 3 más que los consigue porque tiene conectividad con otras entidades públicas como aduanas si son importaciones, como la caja si son los salarios, y digamos otras cosas que se puedan conectar con otras entidades públicas. Entonces Hacienda va a conocer en un sistema integrado todo lo que yo compro, todo lo que yo vendo, lo que yo consumo, y aquí hay que decirlo bien porque eso nos tiene que tener claridad total para dónde va Hacienda, porque tenemos que tener claridad que esto tiene un fin recaudatorio, donde no tiene una factura que es una imagen, no, tiene un renglón de lo que yo compré. Yo compré medicinas y posiblemente si compro medicinas, compré este tipo de medicinas y yo compro frecuentemente medicinas. Y Hacienda está en capacidad de saber cuáles son mis compras normales y corrientes que yo compro. Entonces imagínense el perfil que dice Mario. Yo tengo una factura de compra de medicinas, pero yo soy una empresa que se dedica a la fábrica de papas tostadas, que hace ese gasto de medicinas ahí. Entonces, todo eso lo van a poder ver, ¿no, Mario? El tema del perfilamiento de riesgos que don Mario muy acertadamente pone sobre la mesa, no es un tema nuevo en la DGT. No. Y no es un tema que viene de la mano del desarrollo de TribuCR. De hecho, TribuCR arranca con 9 módulos, ahora el 4 de agosto, y ninguno de esos 4 módulos es precisamente el módulo de riesgos. No. Eso es algo que vendrá a futuro. Nosotros hemos venido desarrollando una matriz de gestión de riesgo desde hace muchísimos años y lógicamente... Por lo menos 6 años estamos trabajando bajo el perfil de riesgo. Exactamente, y dentro de esa matriz, pues lógicamente incorporamos una serie de elementos que nos permiten perfilar cuando un contribuyente es más riesgoso que otro en términos tributarios. Lógicamente, yo no tengo capacidad, yo tributación me refiero, lógicamente no tengo capacidad de fiscalizar a todo el padrón de contribuyentes. Tengo que establecer algún tipo de prioridades. Y, lógicamente, como planteas vos, el uso de comprobantes electrónicos pues va a ser una herramienta más. Ahora, esto no tiene que llevarse tampoco a un extremo de satanización. No. ¿Verdad? Aquí hay que aclarar algo que me parece que es importante. Cuando se dice que la DGT trabaja bajo un perfil de riesgo, no hay que pensar en solo los fiscalizados. Los tratamientos no son solo para quién vamos a fiscalizar, sino también qué tratamiento le podemos dar a los contribuyentes a partir de su comportamiento. Entonces, nosotros, como bien lo apunta Mario Artavia,
tenemos una matriz de riesgo que ha sido construida de la mano de una serie de asistencias técnicas que hemos tenido a lo largo de bastantes años con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la matriz de riesgo de la Dirección General de Tributación, que por cierto se llama DIQIS en honor al río más grande que tenemos nosotros, que es el Terraba, en su nombre originario, es un lugar donde converge toda la información que tiene la DGT y a partir de ahí nosotros podemos crear perfiles que evidentemente con TribuCR va a ser más sencillo por la integración de la información para los diferentes tratamientos. Entonces, por ejemplo, le pongo un caso. Una persona que todos los meses presenta y paga el IVA, pero resultó que en un mes esa persona no lo presentó. ¿Por qué a esa persona que lleva 12 o 15 meses le tengo que mandar de una vez el requerimiento de pago? Si es una persona que tiene un perfil de cumplidor, sería más sencillo a esa persona mandarle un mensaje de texto y decirle, un mensaje al buzón electrónico y decirle, señor, vea, se le olvidó presentar la declaración, preséntela. Porque tenemos claro que esa persona es un cumplidor por excelencia. Sí, claro. Entonces, ¿por qué le voy a hacer el requerimiento de pago, darle 15 días, obligar prácticamente exponerlo a un cierre de negocios, cuando en realidad es una persona que tiene un cumplimiento bastante asertivo del tema? Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con varios temas que están pendientes. Claro. Somos Grant Thornton, una firma en la que estamos hace más de 8 años y nos especializamos en dar servicios personalizados a todos nuestros clientes. Nuestro equipo legal cuenta con experiencia en asesoría y litigio en áreas del derecho tributario, regulatorio, laboral y en la defensa efectiva del consumidor, así como en áreas de asesoría de derecho corporativo y notarial. La asesoría fiscal es una de nuestras claves. Esto porque ayudamos a nuestros clientes a ir en el camino correcto en el pago de sus obligaciones tributarias. Nuestros servicios de precios de transferencia no solamente le ayudan a cumplir con sus obligaciones fiscales, también le permiten analizar operativamente las transacciones con sus partes relacionadas. La realización de auditorías financieras, certificaciones de saldos y procedimientos preacordados son algunos de los servicios que brindamos en el área de auditoría. La contabilidad es esencial para medir el éxito operativo de un negocio. Nuestro equipo de IPS puede ayudarle de dos formas: de entregar su información financiera de manera eficiente y oportuna con la finalidad que pueda tener un control adecuado de su negocio. Además, nuestra empresa le puede ayudar con la medición del clima y la cultura organizacional, valoraciones de empresas y ciberseguridad. Hola, volvemos al foro de Hacienda Digital. Don Mario, retomemos la información que migra. ¿Qué es lo que va a migrar de cada uno de los contribuyentes? Como ya lo dije en el segmento anterior, migra la información del registro único tributario, migra la información de todas las deudas sin importar el periodo. Entonces migra toda la cartera morosa. Entonces si hay deudas de 2002 que todavía están pendientes, eso se va a reflejar en la plataforma TribuCR, en la oficina virtual, y también van a migrar los créditos. Pero para poder hacer el estudio de los créditos que se iban a migrar, nosotros hicimos todo un estudio técnico y ahí identificamos unos créditos que son los créditos que nosotros llamamos los créditos irregulares o los créditos que no tienen un respaldo adecuado. Entonces, vamos a poner a disposición de los contribuyentes los créditos de los cuales no tenemos mayores dudas de su origen y no vamos a poner a disposición los créditos de los cuales tenemos duda. Entonces explico un poco y rápidamente cuáles fueron los criterios de los que no se van a poner a disposición, pero que no significa que los van a perder. Ahorita voy a explicar el asunto. Identificamos créditos que no tienen una relación lógica con las compras. Entonces, esto tiene que ver un poco con la dinámica del impuesto al valor agregado. Usted reporta, por ejemplo, y esto es un caso que identificamos, reportó un contribuyente 1 millón de colones en compras totales
y los créditos serían el impuesto del 13% de esas compras. Sin embargo, en la casilla reportó 25 millones. O sea, evidentemente 25 millones no es el 13% de 1 millón de colones. Entonces, no podemos de ninguna manera migrar esos créditos que tienen tal nivel de inconsistencia. Luego, no vamos a migrar créditos que no tienen respaldo en comprobantes electrónicos. Entonces, tenemos una persona que reportó 1 millón de colones en compras, los 130,000 por créditos, pero tiene 2,000 colones en comprobantes electrónicos. Entonces, ¿de dónde salieron esas compras nacionales si no están amparadas en comprobantes electrónicos? O también hay créditos asociados a importaciones que no están respaldados en DUAS. O sea, hicimos un cruce con aduanas y dice, yo tengo 1 millón de colones en importaciones. Pero no tiene un solo DUA. Entonces, ahí nosotros, eso lo que vamos a hacer es no migrarlo a TribuCR, y las personas que, de acuerdo con su contabilidad, tengan registro de que tienen esos créditos, van a poder crear un caso en oficina virtual que se va a llamar estudio de crédito no migrado, y nosotros le vamos a hacer un estudio para ver a dónde fue que se perdió el asunto, y si ellos tienen las pruebas en comprobantes electrónicos, que sea que nosotros no los hayamos tenido, o que tengan las pruebas de los DUAS que nosotros no recibimos de aduanas por alguna razón X, o la inconsistencia en la declaración, entonces nosotros se los vamos a poner a disposición en la oficina virtual una vez que ya hayamos realizado el estudio. ¿Cuánto tiempo tiene el contribuyente para hacer esto? El que quiera, todo el tiempo que quiera, mientras no se prescriban los créditos. Los créditos se prescriben en 4 años. El tema es, vamos a ver, a mí me parece muy bien lo que plantea Mario que van a hacer. Es el cuidado que hay que tener para que no se afecte un contribuyente bueno que tiene créditos generados correctamente. Correcto. Y que se le respete ese derecho a que es un IVA adelantado, y como IVA adelantado que lo puede aplicar. Otro tema importante es que ese contribuyente que tiene ese IVA adelantado correcto, que si él pretende usarlo en agosto, no le hagan desembolsar dinero teniendo saldo a favor. Así es. Y que no lo pongan en morosidad para que él no pueda vender al Estado, no pueda importar, no pueda exportar. Es decir, hay que cuidar muchas cosas juntas para no afectarlo. Pero evidentemente el que ha declarado incorrectamente, pues no se le puede dar derecho a lo que está haciendo. Lo que me preocupa es que cuando Hacienda agarra, toma las cuentas por pagar que tiene, o sea, los cobros, los saldos de impuestos de los contribuyentes, y los sube, también ahí hay saldos incorrectos, Oscar. Vamos a ver, una de las razones por las cuales Hacienda implementa este sistema es que nuestro sistema hoy tiene muchas deficiencias porque permite a un contribuyente declarar un impuesto y decir, este lo pago con una retención de una venta que le hice al ICE y no existe, y por tanto la cuenta está por pagar, o dice, esto lo pago con una retención que me hicieron los bancos porque vendí con tarjeta y nadie lo ha reportado. Y eso, cuando yo hago la declaración, yo la firmo correcta, y Tributación tiene que ir y verificar cada una. Entonces esto se vuelve que los impuestos que están hoy en el sistema, los saldos, son diferidos, no son correctos, no son reales. Por lo tanto, uno concluye que va a haber impuestos por pagar incorrectos y saldos a favor incorrectos. Entonces, la decisión de subir todas las deudas, pero no todos los créditos, me parece que hay un balance que hay que hacer, porque puede hacer que suba también deudas incorrectas. ¿De qué? De ventas que le hice al ICE, donde yo apliqué la retención del 2%, y el ICE no ha mandado el reporte respectivo a Hacienda y no lo han verificado. Y eso va a seguir, porque eso así históricamente va a pasar hasta que el nuevo sistema entre. Entonces, digamos, es un cuidado. Lo que yo digo es, tengamos mucho cuidado con esto para no impactar a un contribuyente que es un buen contribuyente y que paga bien impuestos. Y en el tema de los créditos, sí es importante lo que dice Mario, todas estas pruebas que ellos hacen, pero a pesar de que son contribuyentes que han declarado incorrectamente, el código establece el debido proceso de hacer una auditoría y hacer un traslado de cargos. Él tiene que ser notificado de que declaró un crédito sobre 1,000 colones de 150,000, pero no le pueden parar, digamos, ahí es donde él tiene derecho a que le notifiquen, venga acá, papito, lo voy a auditar,
y lo voy a encontrar esto porque usted declaró mal. Tal vez es la parte formal que me parece que es importante y que creo que lo van a hacer en algún momento. De hecho, en algunos casos muy graves ya lo estamos haciendo a partir de ese estudio. Lo que pasa es que hay una cosa nuevo. Es un estudio que se hizo precisamente para migrar la información a TribuCR, y ahí identificamos estas barbaridades. Pero es mucha barbaridad, o son casos... Es mucha la barbaridad. Okay. Es mucha la barbaridad. A ver, yo creo que aquí, al inicio usted decía qué debe hacer el contribuyente. Sí, decíamos que tenía que validar la información como las actividades y demás, y también dijimos tiene que validar esos créditos que tiene. O sea, es un proceso normal que dentro de cualquier contabilidad o proceso puede haber un error. Entonces, uno por eso concilia con la administración tributaria. Es una posibilidad, como bien señala don Germán, que un agente retenedor no me haya reportado correctamente. Por eso yo como contribuyente debería de pedir las certificaciones de esas retenciones para conciliarlo con lo que yo tengo. Entonces, yo creo que esto lo que está poniendo en evidencia es que a veces hay errores que no se detectan porque no estamos haciendo un proceso de conciliación y depuración de la información. Porque si yo lo hubiera estado haciendo, yo me doy cuenta de que dejaron el dedo puesto en la tecla y en lugar de poner 250,000, ¿cierto que pasa o no, verdad? En lugar de 250,000 pusieron 2,500,000. Y me acuerdo de una empresa donde por error, de esas cosas extrañas, tenían que generar 300 facturas, porque son 300 mensuales, ¿verdad? Es un botoncito, los mismos 300 todos los meses, y pusieron una persona nueva y generó 3,000. 3,000, usted se puede imaginar, por eso que no estábamos en comprobantes electrónicos, precisamente se le enciende el escritorio a don Mario, ¿verdad? Entonces, ese tema de los errores, lo que lleva es a que yo como contribuyente tengo que estar consciente de esa integridad de la información, de la importancia de hacer una auditoría, de la importancia de estar revisando, de asesorarse fiscalmente y de tener la documentación corroboratoria, porque si yo me voy a aplicar un crédito es porque ya yo verifiqué que el crédito existe. Porque si el ICE no lo reportó, por decir un ejemplo, era cualquier empresa, sí, los patitos, no reportó correctamente, yo tengo la evidencia para corroborar y ver y detectar oportunamente por qué no me está apareciendo. Don Mario, perdón, ¿qué puede hacer una persona en una situación como esta? O sea, ¿qué es lo recomendable? ¿Cómo puedes subsanarlo? Sí, claro, la sugerencia respetuosa que nosotros hemos venido haciendo es... antes de que, bueno, ya el reloj está corriendo muy cercano, pero era revisar esos saldos, ¿verdad? Revisar las obligaciones, revisar con documentación de respaldo que todo eso esté y, como ya se dijo en algún momento, verificar que cuando se migre la información aparezcan esos saldos más o menos parecidos. Si hay diferencias, pues ya don Mario Ramos lo dijo, pues va a haber una casilla, un procedimiento especial ahí para, o debería haber incluso la petición con base en el artículo 102 del Código, que debería estar rotulada ahí. El trámite se va a llamar solicitud de estudio de saldos no migrados. Ok, ahí está. De una vez ya te lo digo. El botón de pánico es ese, ¿verdad? Hay que apretar ese botón 102 del Código y hacer la gestión, porque como también apuntaba don Germán, pues tiene que haber un debido proceso y revisar eso, y lograr que se haga a la mayor brevedad posible, pero siempre, o sea, lo que debe tener claro el contribuyente es que lo que ya se migra, si hay un error, ya no está escrito en piedra, ¿verdad? Está sujeto a revisión, está sujeto a todos los procedimientos que contiene el Código de Normas y su reglamento para poder lograr que la administración tributaria, digamos, defina de manera correcta. Y también, don Mario, tal vez, perdón, si me lo permiten, recordarle a la gente la responsabilidad de pedir un crédito que no procede. Sí. O sea, la responsabilidad legal, las consecuencias, las sanciones de pedir un crédito que no procede. Claro. Correcto. Hay un tema ahí, si me permites. Sí, claro. Desde el punto de vista privado, eso es lo que debemos hacer. Ahora, ¿qué hacemos también desde el punto de vista tributario? Pues transparentar cuál es la información que el contribuyente va a ver en la plataforma. Entonces tenemos en TribuCR un auxiliar donde ellos van a poder ver, por ejemplo, el detalle de las retenciones que le han hecho las procesadoras de tarjetas, o eventualmente van a poder ver el detalle de las retenciones del 2%. Entonces, si se da alguna situación como esta, ¿verdad?, de que no tengo un registro o que el registro de la procesadora cayó fin de semana o fin de mes, que se traslada normalmente al mes siguiente, cosas de ese tipo, ahí lo voy a poder ver, no voy a tener que incurrir en un error porque yo supongo que la procesadora sí me lo reportó, sino más bien que voy a tener la información real en el momento.
Y esa información es la que voy a ver eventualmente en la plataforma cuando llegue el momento ya de declarar y pagar. Y una cosa que es importante es que ya el sistema, parte del estudio que a nosotros nos preocupó sobre la veracidad de los créditos, es que el sistema automáticamente, a partir de la declaración de julio que se presenta en agosto, va a permitir que se utilice lo que dispone el Código Tributario, que nunca lo hemos podido hacer por falta de herramientas informáticas. Correcto. Y es que se utilizan los créditos del más viejo al más reciente. Entonces, si usted tiene créditos, lo que decía muy bien y apuntaba Germán, que es algo que los contribuyentes han tenido que sobrellevar estoicamente mientras no hemos tenido un sistema adecuado. Entonces, ahora usted presenta la declaración y va a poder pagarla con el crédito más viejo, como lo dispone el Código Tributario. Entonces, la garantía que nosotros tenemos que dar es que los créditos que nosotros vamos a migrar, que se van a poder utilizar prácticamente de inmediato, en la primera declaración. ¿Cuál va a ser esa primera declaración? La del IVA. A partir del 4. A partir del... Bueno, del 4 me refiero cuando se exactamente, a partir del 15 de agosto y se traslada al 18 de agosto, es la declaración del impuesto al valor agregado. Usted decía al inicio que por qué y para qué tribu. Eso no es solamente porque el Ministerio de Hacienda quiera. Eso es porque los contribuyentes lo hemos gritado. Así es. O sea, nosotros necesitamos una información en línea de la cuenta tributaria. Hemos sufrido, ¿no? ¿Verdad? Pidiendo el extracto. Y además de que nos dan el extracto, pero ¿dónde salió ese monto? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que puso? ¿Qué fue lo que y sumó? La nota que viene y nosotros hemos sufrido también. Claro. El extracto hay que saberlo leer. Porque no leer, adivinar a veces. Porque no se entiende. No, a veces hay que adivinarlo, porque viene un monto y usted dijo, ¿pero qué fue? Y resulta que aquel que me tenía que reportar en mayo, me reportó en junio. Y por supuesto no calza con lo que yo tengo. Y yo tal vez que soy nuevo llenando declaraciones que no aprendí bien en la universidad, o algunos atrevidos, dicen amigos, se ponen a llenar la declaración sin saber y no reportaron los créditos completos y entonces no aparece, ¿verdad? Y de un pronto a otro le dice a la administración tributaria, ¿por qué se aplicó eso? Sí, pero es que era mi derecho, pero usted nunca me lo reportó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto también el contribuyente lo ha pedido. El contribuyente ha pedido tener la consulta tributaria al día, en tiempo real, que no dependa del horario del funcionario, que yo pueda entrar y ver y saber con certeza de dónde es, que yo pueda ver con transparencia el trámite de mis solicitudes, que yo pueda ver quién lo tiene, a qué edad lo tiene, en qué etapa se quedó, cuántos días corren, cuánto falta el plazo. Porque nosotros hemos pedido eso, o sea, hemos pedido realmente tener unas condiciones en las que realmente tengamos seguridad jurídica, porque hoy dependemos de mis controles, de la interpretación, de lo que vio, del que me atendió en la administración tributaria. Ahí, doña, digamos, Oscar, estamos así, hoy tenemos, lo que yo le dije, yo lo veo así, un sistema de estado de cuenta e impuestos diferido. Este no representa mi realidad, porque aquí yo tengo impuestos que digo, los pago con aquel saldo, pero lo mandé con una nota y el saldo aquí está pendiente. Esto está diferido, este estado de cuenta no es real, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que se pretende ahorita? Lo que se pretende ahorita es que sea en tiempo real. O sea, yo voy a subir el 15 de agosto mi declaración de IVA y me da un impuesto de 100,000 colones. Si yo lo voy a pagar con un crédito de tarjetas, tiene que estar ahí reportado para poderlo usar. Y el crédito tiene que existir. Si no existe el crédito, no puedo usarlo. De tal forma que no va a haber un papel que yo mande, por favor, esta declaración la pago con el saldo a favor de tal mes. Eso no va a existir. Tendría que pagarlo con su dinero, si no encuentra el crédito. O sea, si no tiene crédito, lo paga con el dinero. Pero y no va a poder esperar el crédito, o sea, porque si no le empieza a cargar el tiempo. Exactamente, va a pagar multas. Entonces yo llamo que el sistema nuevo es un sistema autogestionado por el contribuyente. Posiblemente, inclusive el funcionario público va a participar menos por detrás. Voy a ser yo subo declaraciones, yo hago pagos, yo aplico créditos, soy yo el que maneja el sistema. En un sistema de autodeterminación como el que rige el sistema tributario. Aquí lo importante es, y tal vez aprovechar que está Mario Altavi y Mario Ramos, es que nos ayuden a los contribuyentes con dos cosas que son fundamentales. Que las entidades públicas, incluyendo municipalidades, donde yo cuando le vendo, ellos me retienen un 2%, no informan a tributación y no lo sanciona a tributación, no les hace nada. La municipalidad se enojan, se ríen de nosotros de que le pedimos, mire, por favor, me informa del cuánto me retuvo, y no hacen nada.
Entonces, si no le obligamos a esa entidad pública a reportar en tiempo real la retención que me hizo, me va a quedar una deficiencia más grande, porque me van a hacer sacar dinero teniendo saldo a favor en Hacienda. Otro reporte que tiene Hacienda que tomar conciencia de obligar el pago es las retenciones que me hacen de tarjetas de crédito. Es muy alto hoy porque hay retenciones adelantadas de IVA y de renta que están ahí y que entonces yo tengo derecho a usarlo porque es dinero mío adelantado. Pero cuando yo subo la declaración, si Hacienda no obliga a las entidades a subir esas declaraciones permanentemente, no va a estar. Entonces me van a hacer sacar dinero teniendo saldo a favor. Entonces aquí hay dos cosas que tal vez es importante, que obliguen a esas entidades cobrando multas si no reportan esas retenciones adelantadas que le hicieron al contribuyente. Tal vez ahí en esa línea también está el escenario del que reporta mal. Y resulta que la administración le manda a uno un requerimiento de pago de 15,000 colones y alguien dijo, muy fácil, pague, a lo mejor no es el hecho de los 15,000 colones, es que interrumpa la prescripción, porque a veces le dicen, rectifique y ponga el monto correcto, ¿verdad? Tiene una diferencia de 15,000 colones, rectifique. ¿Qué significa rectificar? Poner el reloj en cero. Es lo último que quiere un contribuyente, por seguridad jurídica, porque otro reportó mal. Y entonces ahí es donde uno espera, como ya señala don Germán, ¿verdad? El apoyo de la administración tributaria en decirle a aquel que reportó mal, corrija y rectifique usted, no el otro que lo hizo bien. Y a veces los contribuyentes, porque no conocen sus derechos, no tienen la suficiente formación o la asesoría, simplemente le hacen caso, ¿verdad?, al requerimiento, porque el otro está actuando de parte del Ministerio de Hacienda con la información que tiene, pero está errónea, porque aquel le reportó mal a Hacienda. Entonces, esto le da al contribuyente el poder ver esos créditos, ese detalle, la posibilidad de decir, no, mira, es que este error, no, hay un error, yo no tengo por qué rectificar, mi declaración es correcta, es aquel que en lugar de reportarme a mí, reportó a otra persona. Y por eso yo no tenía el crédito, ¿verdad? O lo tengo mal, porque también está el crédito que no es mío. Y que si yo veo que no es mío, no tengo por qué usar. ¿Verdad? Porque las consecuencias que tiene eso. Por eso es tan importante entender que cuando estamos hablando de tributar, todos los actores del proceso tenemos que tener información cierta. Y que al hacer la información transparente, tenerla en línea en tiempo real, nos da a todos los actores la suficiente seguridad para tomar decisiones. Al que retiene, al que tiene que venir a fiscalizar, a controlar, a la administración tributaria, al que tiene la obligación de pago, y nos enseña a ser más ordenados, como decía don Mario, a ser más cuidadosos y más responsables, porque a veces creemos que esto es un asunto muy ligero. Y declarar cumplir no es ningún asunto ligero, es un asunto de carácter patrimonial. Y aquí estamos hablando de recursos. Importante, Oscar, de la parte ya, digamos, nos toca que pagar. Sí. Entonces entramos a DTR y ahí deberíamos, si yo digito mi cuenta IBAN de mi banco amigo, yo puedo perfectamente pagar directamente dando clic desde la plataforma de Hacienda. Y hay algo que hay que entender, tributación no va a rebajar dinero de mi cuenta corriente. Es el banco el único autorizado. Exactamente. Lo que hace tributación es mandarle un mandato al banco. Banco, este contribuyente me autorizó a que usted le quite tanto de su cuenta corriente. Hay un miedo a que tributación me quite el dinero de la cuenta corriente. No va a suceder. Eso no puede ser. Una deducción automática cada 15 de mes. No va a suceder, pero para aquellos que tienen miedo, una recomendación es tenga una cuenta corriente para pagar impuestos, súbala ahí un día antes, y lo carga digite el monto que va a pagar y le quita el problema. Pero que se quiten el temor de no meter esa cuenta corriente porque facilita el pago de impuestos. Agrégale, agrégale algo más ahí. Ni tributación entra al banco, ni el banco entra a tributación. Exactamente, eso se hizo, eso fue todo un sistema de seguridad que hubo que desarrollar muy importante. Pero tal vez ahí es importante comentar, don Mario, el tema de que se está a la espera de una reforma de parte del Banco Central por el tema, por ejemplo, de las sociedades inactivas, porque la cuenta corriente tiene que estar a nombre del contribuyente. Tiene que estar a nombre del contribuyente para poder pagar. Y hasta que el Banco Central no permita, por ejemplo, en el caso de las sociedades inactivas, que yo tengo una, vamos a decir, y necesito pagar desde mi cuenta bancaria, yo no puedo pagar con mi cuenta bancaria porque no está a nombre de la sociedad. Entonces,
Hay también cosas que se van a ir afinando dentro del proceso. ¿Qué es lo importante? Que yo me acerque y tenga claridad de cómo es que voy a ir a pagar. Pero en principio, Dunia, el Código Tributario permite que otro contribuyente pague impuestos de otro. Sí, pero eso es un tema de validación del Banco Central. Por eso, pero por lo tanto, si la ley tributaria permite que Oscar pague un impuesto mío, yo puedo en mi sistema poner la cuenta de Mario y pagar ahí. ¿Tributación tendrá que hacer verificaciones? Posiblemente sí, porque dice, ¿y qué? Y le quito plata a esta cuenta corriente que no es del contribuyente que va a pagar, pero que tal vez tributación puede hacer un procedimiento adicional para verificar esa cuenta que no está en nombre del contribuyente, pero que permitan, porque ¿qué sucede aquí? Y Dunia, que es del Colegio de Contadores Públicos, hay contadores que llevan 100 sociedades, entonces ellos podrían tener una sola cuenta para todos sus clientes y pagar ahí, no tienen que tener 100 cuentas corrientes. Y esto es engorroso y es complicado para el sistema bancario. Entonces, pensemos en la posibilidad de que yo pueda meter ahí una cuenta corriente de otro contribuyente con las validaciones que Hacienda pida, que sean necesarias para asegurarse que ese dueño de esa cuenta autoriza que se use su cuenta para pagar, para que no suceda que por malicia yo la meta ahí, ¿verdad? Pero yo creo que deberíamos de llegar a un sistema que permita eso, Oscar. Bueno, para ir finalizando, don Mario, don Mario Ramos, para el 4, ¿cómo se está preparando? Además, claramente, del encendido. Estas primeras semanas, muy probablemente, va a haber mucho contribuyente llamando, incluso yendo físicamente. Para esas primeras semanas, ¿cómo se están preparando? Bueno, es que nosotros hemos tenido toda una estrategia. Esto ha sido un trabajo monumental, no solo todo el trabajo del desarrollo del sistema, sino ahora toda esta estrategia de salida. Entonces, esta estrategia de salida tiene una primera fase que concluye el 3 de agosto, que es toda la fase de comunicación e información. De hecho, estamos en un evento donde estamos informando y comunicando a los contribuyentes, primero lo que viene y luego cómo prepararse. Y luego, a partir del 4 de agosto, y calculo más o menos hasta el 16 de septiembre, que es como la segunda declaración, toda una fase de asistencia. Entonces, nosotros estamos trabajando para volcar la mayor parte de los recursos de la Dirección General de Tributación en un tema de asistencia. Pero igualmente, en una actitud muy patriótica, me parece, por parte de los colegios de contadores públicos y privados, hemos hecho una alianza donde estamos participando en conjunto en una serie de eventos que ahorita son de información y después serán de asistencia. Y esa primera semana, digamos, o esos primeros 15 días, pues vamos a tener a muchísima gente abocada en el tema de asistencia. Así es que tenemos toda una estrategia de asistencia que va en función de ayudarle al contribuyente a crear el usuario, a presentar esa primera declaración y después la segunda declaración. Y ya yo entendería que después de la segunda declaración la gente lo va a tener mucho más interiorizado. Yo creo y un tema, perdón, doña, disculpame, claro. Y un tema que me parece también relevante, cuando hablamos de asistencia, no es lógicamente solo asistencia en las oficinas. O sea, estamos planteando salir a la calle, conversar con la gente en la calle, que la gente venga y nos consulte. También tenemos lo que llaman los núcleos de asistencia fiscal, tenemos los CESIs, tenemos los colegios, o sea, tenemos toda una red. Me parece que es importante explicar qué es un núcleo de asistencia fiscal y qué es un CESI. Claro, los núcleos de asistencia fiscal son alianzas que tenemos con las universidades, en algunos casos públicas y privadas, para tener en las sedes una oficina donde estudiantes de contaduría, de administración, ¿verdad? Nos ayudan, derecho también, exacto, nos ayudan a atender a los ciudadanos. Entonces, él viene al núcleo, tiene un estudiante al frente y habla de impuestos. Y el estudiante está siendo preparado por nosotros para que ayude en eso. Exacto, y en el caso de los CESIs, en las bibliotecas municipales, en las bibliotecas públicas, pues tenemos alguna especie de laboratorio de cómputo y ahí precisamente tenemos la posibilidad de que la gente se conecte a la plataforma con un funcionario de nosotros también asistiéndolo y una persona del CESI, ¿verdad?, que le da toda la colaboración. Entonces, todo eso forma parte de una red. El CESI es una iniciativa del gobierno digital. Exactamente. Okay. Entonces, ahí lo que hicimos fue también una alianza con el Ministerio de Tecnología para que nos ayudara con la identificación de esos CESIs. Y además el soporte
invaluable y la verdad muy importante que nos está dando en esta materia los colegios de contadores públicos y privados. Ahí tal vez es importante señalar que además de estos recursos, yo digo que es un reto de que así como compartimos un meme N veces, hay una serie de ayudas visuales en videos, en microcápsulas que se están compartiendo, que se están divulgando de cómo crear los usuarios, por ejemplo. Entonces yo creo que es importante que las personas usemos las herramientas audiovisuales que se están poniendo a disposición del público para instruir en cómo crear los usuarios, en cómo presentar las declaraciones, que próximamente también va a salir una charla, y que nos tomemos realmente el tiempo de verlas y de estudiarlas. Yo creo que es importante que tengamos presente que esto inicia el 4 de agosto, no que es que todos entremos el 4 de agosto y si ese día no pudimos nos vamos a sentir mal, no, sino que tenemos que decir, vamos a iniciar el 4 de agosto ese proceso de cumplimiento, me voy a preparar, voy a estudiar el material, voy a tener mi borrador de declaración de impuesto de valor agregado, tengo mi borrador de los datos que voy a actualizar en el RUT para realmente poder vivir el proceso de manera ordenada, como tiene que ser. Pero tengo 11 días. El 4 inicia, pero tengo varios días. Sí, hasta el 18. Por eso le digo entonces, que inicia el 4, ¿verdad? Inicia sí, no el 4. Es que hay que acabar todo. La gente dice, inicia el 4 y no hay que hacer todo el 4. Sí, es que eso es precisamente por lo que lo señalo, porque de verdad que uno a veces siente una ansiedad. Hoy de eso me decía un cliente, necesito que el 4 esté disponible para mí todo el día. ¿Por qué? O sea, vamos a ver, vamos a tener otras cosas, es un día normal, es más, deberíamos de estar en el cierre contable, ¿cierto, no, don Germán? Si los primeros 5 días son para cerrar la contabilidad. Entonces, tengamos claro que esto es un proceso que inicia de habilitación, el tribu, el 4 de agosto. Yo lo que tengo que hacer es prepararme como cuando voy para una fiesta. Muy bien. De nuevo, muchas gracias. De esta manera llegamos al final de este foro. Agradecemos de nuevo a Grant Thornton por favorecernos, ayudarnos a este espacio, a los foristas y a ustedes que ven esta información. Vendremos con más foros, se va a hablar mucho de estos en las próximas semanas y días. La información la pueden obtener claramente en nacion.com. Muchas gracias.